Brasil eligió ayer una nueva presidenta, Dilma Rousseff. Para ver de qué estamos hablando, de quién es ella, vemos esta breve reseña. Dilma Vana Rousseff fue electa presidenta de Brasil y se transformará en la primera mujer en asumir ese cargo. Nació en Belo Horizonte el 14 de diciembre de 1947 y es economista de profesión. Integró el movimiento de resistencia contra la dictadura brasileña. Fue detenida en 1970 y estuvo presa 3 años. Fue torturada y se le llamó la Juana de Arco de la guerrilla debido a su gran importancia dentro de la organización. A finales de los años 70, se casó con otro de los integrantes del movimiento guerrillero, Carlos Franklin Paisão de Araújo, con quien tuvo su única hija y se estableció en Río Grande do Sul. Entre 1991 y 1995 fue secretaria de Energía y en 1998 regresó a su puesto. No nosso governo, o Brasil avançou como nunca, mas hoje quero falar especialmente do futuro. Un año después, Rousseff se integró al Partido de los Trabajadores y en enero de 2003, el presidente Luis Inácio Lula da Silva la nombró ministra de Energía, cargo que ocupó durante 2 años hasta que fue nombrada ministra de la Casa Civil, un cargo equivalente a jefa de gabinete, después de que su antecesor, José Dirceu, renunciara ante los medios de comunicación por acusaciones de corrupción. El 26 de abril de 2009 anunció que se le había detectado un cáncer linfático y tras meses de tratamiento pudo vencer la enfermedad. Rousseff fue apadrinada por Lula para ser su sucesora y tras prometer continuar con la línea de gobierno, resultó electa la primera vez que se presentó a una elección presidencial. Y para hablar cuáles son los escenarios que se abren con la elección que culminó hace pocas horas nada más en Brasil, estamos recibiendo a Miguel Serna, quien es sociólogo y analista político. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, un gusto compartir este espacio y con todos los impactos de esta elección que no son nada menores. Y que además ya se venían remontando, ¿no? Digo, desde el último mes, ¿no? Porque fue el 3 y el 31 y bueno, ahora vamos a tener nueva presidenta en el vecino país norteño, ¿no? ¿Qué cambió para que estos votantes, digamos, para hablar de lo más reciente, ¿no? Se volcaran finalmente a Dilma Rousseff porque fueron parte de los votos verdes, ¿no? Que de alguna manera se distribuyeron. Sí. Bueno, la coyuntura y después el largo plazo. La coyuntura en la segunda vuelta tuvo 2 etapas, una donde hubo un intento de giro conservador muy fuerte desde el lado de Serra, de personajes muy vinculados, y de polarizar en términos religiosos, en términos de donde hubo un debate dentro de la Iglesia Católica, hasta una publicidad del Papa instando a no votar a dirigentes que apoyaran el aborto, etc. Y una segunda etapa en donde en realidad ese giro que tenía que ver con cuestiones conservadoras y religiosas, porque Marina es evangélica, entonces no era solamente la Iglesia Católica que estaba en juego. En la segunda etapa en realidad fue una cuestión más de programa, porque esa polarización terminó en una segunda cuestión, que fue la cuestión de la corrupción, donde empezaron a haber debates o denuncias de los tucanos de Serra hacia Dilma, que no dieron su resultado esperado, porque después aparecieron otras denuncias sobre el propio Serra. Entonces después se pasó a la cuestión programática. Y la cuestión programática teníamos 2 candidatos que en realidad tenían un perfil muy parecido, eran más bien de un perfil técnico, sin carisma, pero con una gran ventaja de Dilma, porque Dilma venía de un gobierno que viene saliendo muy bien en el desempeño económico, viene saliendo muy bien con un capital político de Lula del 82% de aprobación, con indicadores sociales de mejoría, tanto en términos de empleo, de redistribución de riqueza, como de reducción de la pobreza y combate a las desigualdades. Y además en el medio, como tú decías, se presentó una propuesta, ¿no? 13 puntos, que si bien el Partido Verde dijo que se mantenía en la neutralidad, Marina Silva dijo, bueno, este punteo está más cerca, ¿no? Con este punteo estamos más cerca del partido. Y una Marina que de además trabajadores. Es bien interesante que tener en cuenta que los 3 candidatos en realidad tienen que ver, 2 tuvieron que ver con el PT, porque Marina fue ministra y hizo toda su trayectoria en el PT, y los 3 candidatos tienen que ver con la lucha contra la dictadura. Digo, si lo miramos en una mirada más largo plazo, ¿quién ganó? Y ganaron los partidos que administraron la transición y la consolidación de la democracia. 1.
¿Por qué? Porque ganó el PMDB, que fue el partido de la transición, Partido Movimiento por la Democracia Brasileña, ganó el PS, o el otro que estaba en juego era el PSDB, los 8 años de Fernando Henrique, y el PT, los 3 partidos que trae. ¿Y quién perdió? El partido principal de la derecha, el que representaba la dictadura, ese pasó a ser minoritario. Gana muy bien Dilma. ¿Por qué? Porque gana con mayoría parlamentaria, gana con mayoría de los gobernadores, gana con una coalición estable y más homogénea que la anterior. El PMDB es el centro político, más un PT que pasa a ser la segunda fuerza a nivel nacional, era un 20%. Entonces, con partidos fuertes, una democracia con partidos importantes, y gana con un liderazgo muy fuerte de Lula que indica y logra imponer la sucesora. Logra imponer una sucesora con características muy peculiares, una sucesora que no viene del PT, viene del corazón del gobierno, pero viene de una trayectoria de la izquierda. ¿Y por qué eso? Y viene con un perfil bien de gestión de gobierno, en el tracto lo hablamos esa cuestión, no con un perfil carismático tipo el de Lula, entonces eso la hace como una sucesora potable para la interna y para afuera de la interna del PT. ¿Y qué podemos esperar de Dilma? ¿Una buena administradora? Digo, ella dice que va a continuar lo que ya avanzó Lula. ¿Qué podemos esperar? Una buena administradora con un modelo que es el modelo que se impuso de desarrollo económico, desarrollo social en los 8 años de Lula, que tiene algunas diferencias importantes con lo anteriores, porque podríamos decir es un modelo desarrollista, pero postdesarrollista, postliberal. O sea, una de las cuestiones que había más acuerdo en esta campaña es que en realidad la agenda de las privatizaciones no está, porque muchas cosas se han criticado y es correcto, hay muchas cosas de continuidad en el plano de la política económica, pero ¿por qué desarrollista? Porque vuelve a aparecer el peso del Estado, peso del Estado en el desarrollo nacional, de un Estado asociado con algunas parcerías, que el PAC, como llaman en las parcerías con el sector privado, un modelo social donde a los buenos indicadores de desempeño económico, de un diseño de crecimientos hasta el 7%, termina con un 7% de PBI, que en toda la década anterior no había logrado pasar de un 4%, por ejemplo, pero a eso le agrega cosas nuevas, le agrega una creación de empleos más fuerte, más intensa, porque los 8 años de Fernando Henrique había generado 5 millones de empleo y los 8 años de Lula generan 15 millones de empleos. Empleo con cierta redistribución de riqueza en un país que tiene todavía y que tuvo uno de los indicadores más fuertes de concentración y desigualdad de ingresos a nivel mundial. Por primera vez de estos 8 años logran bajar esa concentración de ingresos a niveles menores a lo de la década del 70, eso es un logro real, a una reducción de la pobreza, pero a una recolocación del tema de la desigualdad social. Está el tema de género, pero también está el tema de la desigualdad económica, pero también está el tema racial, que es muy fuerte, muy importante dentro de Brasil. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Un programa donde el acento, donde la ecuación de estabilidad económica, desarrollo económico, va a seguir en ese énfasis productivista y con reglas económicas estables, con un control de inflación, eso ya estaba todo. ¿No? Y de desarrollo social, más una preocupación que entró en la campaña, que fue el tema medioambiental. Yo creo que eso tuvo que ver más la influencia de Marina que lo que se colocó en este gobierno. Creo que fue más un lugar de debate que de consenso. Y eso estuvo muy presente ya en la primera declaración de Dilma, en el primer discurso ayer, la preocupación por reforzar la inserción internacional de Brasil. Y reforzar la inserción internacional de Brasil en un mundo multipolar. Y en un lugar no de seguidismo al primer mundo, sino de tratar de buscar un nuevo lugar desde los bloques del sur de cómo reacomodarse en el mundo. Ayer, justamente escuchando este primer discurso de Dilma, a mí me surgieron muchas preguntas, ¿no? Primero sobre cómo va a seguir ese rol internacional, ¿no? O esa inserción mundial. Me llamó la atención que no mencionara el Mercosur, o por lo menos, digo, capaz que se me perdió. Yo dije, podría haberlo, por lo menos yo desde Uruguay pensé que podía haberlo mencionado. Esto por un lado, y después el rol de
del presidente Lula, ¿no? Al que le dedicó varias menciones cuando se visiblemente emocionada, bueno, lo voy a llamar, va a estar ahí. Bueno, son no dos cosas que me olvidemos, gustaría preguntarte, sí. ¿no? Bueno, empecemos por la segunda, la más obvia. Está claro que es una candidatura indicada, derechamente indicada, como dicen los brasileros, designada desde arriba. Designada desde arriba, por fuera de la estructura partidaria, por fuera desde el gobierno, y construida desde ahí. Un presidente que hizo campaña, su sexta campaña en realidad, no olvidamos, en 1989 lleva 5 campañas, pero totalmente distinta a las 5 campañas de Lula. Parece una candidata que no había tenido cargos electivos antes, que solamente había tenido desempeño ejecutivo a nivel estadual y a nivel central, y que no era conocida en la agenda pública, y que empieza, eso lo hablamos también en este programa Otra Oportunidad, hace una campaña meteórica, expansiva, desde un 15%, menos de 10% que no la conocían, hasta conseguir el 56% y afirmarse en las encuestas. Pero dependiente de la figura de Lula. El segundo aspecto es la escena internacional. Brasil está jugando como los llamados BRIC, como potencias emergentes desde el sur. Y las alianzas que tejen son tanto a nivel de América del Sur, como con las alianzas con los llamados BRIC, que son India, China y Rusia, donde hubo alianzas estratégicas, alianza sur-sur con Sudáfrica, con África y con la India. Esto es países y regiones del mundo donde comparten también el hecho de tener fuerte desigualdad relativo a atraso económico en relación al primer mundo, y al mismo tiempo que son potencias emergentes, que son potencias que están buscando un lugar en el mundo. Y ahí también lo ato con la otra pregunta que tú decías, que cuál es el lugar de Lula. Bueno, yo creo que es una de las incógnitas que están por detrás de las bambalinas, que es qué es lo que va a pasar a Lula, si Lula va a ocupar algún lugar, además del lugar nacional, si no va a ir a algún lugar internacional de destaque. ¿Y qué pasa? Y con esto vamos a tener que terminar. ¿Qué pasa en el 2014? ¿No? Digo, se va a perfilar Lula, se va a perfilar Dilma. ¿Será Lula responsable de un fracaso de Dilma? ¿No? Bueno, yo creo que eso es demasiado futurología, pero creo que lo inmediato es cómo se va a recolocar Lula en relación a este nuevo gobierno y cómo Dilma empieza a gobernar. Y la segunda en el plano internacional, que Brasil quiere jugar como potencia económica, como potencia política. ¿No? Como Brasil. Y como Brasil, pero al mismo lado recostado en un liderazgo regional. Digo, va a hacer, o busca acuerdos, pero con varios países, no es el Brasil solo. Entonces, es ahí donde tenemos oportunidad, creo yo, de recolocar la discusión en el Mercosur y además mantener, no nos olvidemos, no nada menor, reafirma la posición de gobierno de izquierda en la región, que es el primer dato. Digo, aparece claramente como una candidata que viene con una historia y con un apoyo, una historia personal y un apoyo institucional y partidario de izquierda. Miguel Serna, muchísimas gracias, y bueno, también es un tema que se va a seguir desarrollando. Esto recién acabamos de empezar a ver los créditos, ¿no? Bueno, un gusto es mío y cuando a disposición. Buenísimo, gracias Miguel. Y nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo lunes con otra edición de Clave Mundial. Pasen ustedes muy bien.